Queridos amigos, amigas, es muy grato cada día poder compartir la reflexión de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La palabra de Dios es el alimento diario para nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que podamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te pedimos la conducción al reflexionar sobre Jeremías capítulo 23 y te agradecemos, Señor, todas las bondades que tú nos brindas de día en día. Y ahora, Señor, pedimos la conducción de tu Santo Espíritu para valorar, atesorar tu palabra y por colocarla en práctica en nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 23 de Jeremías tiene un título, dice así, Regreso del remanente. Y luego también tiene una segunda división que lleva por título Denunciación de los falsos profetas. Y comienza con la siguiente declaración. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ese ay está con una connotación diciendo, ¿cierto?, el juicio que viene sobre estos pastores que finalmente dispersan el rebaño. Debemos recordar, y ahí tenemos el ejemplo de David, el pastor vela por sus ovejas, por la seguridad, por el alimento, y si hay alguna oveja herida, va, ¿cierto?, tal como dice la Escritura, cura sus heridas. Entonces los pastores, los líderes religiosos, debemos fortalecer a las ovejitas, al pueblo de Dios, alimentándolas directamente por el pasto verde que es la palabra de Dios, con un buen alimento sólido para que pueda confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Pero de acuerdo al texto que hemos leído y el que vamos a leer a continuación, los pastores, los líderes religiosos estaban dispersando a las ovejas, es decir, no la guiaban por la palabra de Dios, sino estaban guiándolas por tradiciones humanas. Y hoy día es muy similar, porque hay un sincretismo, una confusión religiosa. Entonces, algunos adoran imágenes hoy en este siglo moderno, y también la Biblia señala claramente el día especial que tiene Dios para descanso, y los hombres por decretos humanos, por tradiciones humanas, están santificando, adorando un día distinto a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor dice que a estos líderes son, en vez de unir, juntar el rebaño, están dispersando las ovejas. Y aquí el versículo 2 dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Debemos recordar que cuando venga el Señor, muchos irán donde el Señor y Cristo le dirá, no os conozco, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les replica, no os conozco, hacedores de maldad, porque dispersaron las ovejas de Israel. Querido amigo, la palabra de Dios es la que nosotros tenemos para alimentarnos. Ella nos va a ayudar a desarrollar la fe en nuestro Señor Jesús. Versículo 5 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí se está refiriendo a Cristo el Señor. Y quiero compartir con ustedes el pensamiento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestra justicia. Versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Acabamos de leer Romanos 3:24, dice, Cristo es nuestra justicia. También quiero compartir con ustedes el texto de Mateo 15, 8 y 9. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos hoy día hay confusión religiosa, hay un sincretismo religioso,
se están adorando, inclusive hoy en el siglo moderno, imágenes por tradiciones. Por otro lado, la Biblia señala el día especial de adoración y los hombres están guardando, o muchos cristianos guardan un día distinto de adoración, un día decretado por hombres. Por eso las palabras San Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9 son aplicables también aquí. Claramente voy a leer lo que dice el Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente, estoy abriendo mi Biblia, ya tengo aquí Mateo 15, 8 y 9, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Queridos amigos, la doctrina viene directamente de la palabra de Dios, por eso debemos confiar en ella y seguir sus enseñanzas. Versículo 6, ya lo hemos leído, Jehová es justicia nuestra, y el versículo 8 dice así: si no vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. La promesa que le hace el Señor, que este remanente volverá aquí a adorar aquí en esta tierra. Debemos recordar que fueron esparcidos a Siria, a Babilonia, a Egipto, por causa del pecado de Judá y Jerusalén. Finalmente fueron llevados a distintas naciones, pero la promesa de Dios es justa y verdadera. Entonces después regresa, vamos a ver los capítulos siguientes, cuando regresa este remanente de Jehová. Y del versículo 9 en adelante hay una amonestación a los falsos profetas que profetizan diciendo que vienen en el nombre de Dios, pero son mentiras. Y Jeremías es quien habla la verdad y quien se angustia al ver estos profetas que están allí predicando y enseñando falsas doctrinas, están enseñando doctrinas de hombres como mandamientos de Dios. No, queridos amigos, debemos seguir las instrucciones de la palabra del Señor. Dice así, el versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Entonces sobre ellos llegará el castigo. Versículo 14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y Gomorra, y sus moradores como Gomorra. Querido amigo, entonces también estos falsos profetas estaban en Jerusalén profetizando de paz, de seguridad, y eran solo mentiras. Y dice que Dios hará justicia en ellos y los erradicará. Versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Querido amigo, nosotros debemos declarar lo que la palabra de Dios dice, no lo que nosotros queremos creer. Por ejemplo, hoy día las Escrituras en distintas partes de la Biblia dice que vendrá el Señor con gran poder, con gloria, y todo el mundo habitado será destruido por el resplandor de su venida. Viene una destrucción. Sin embargo, todo aquel que invoca el nombre del Señor alzará los brazos y dirá con gozo, este es el Dios que esperamos, y saltaremos como becerros en la manada. Esa es la promesa que Dios tiene. Entonces, hoy día, y ya estamos llegando pronto a la venida del Señor, debemos procurar obedecer de todo corazón y por gratitud al Señor. Versículo 25, hablando de estos falsos profetas, dice así, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, Dios me mostró, y eran solo falsedades. Finalmente, el Señor dice que ellos serán destruidos. Versículo 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. El Señor está contra aquellas personas que profetizan falsamente en el nombre del Señor.
Versículo 39 dice, por tanto aquí yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Finalmente Dios está hablando que habrá desolación y destrucción, y los profetas, todos ellos serían por los juicios de Dios, enjuiciados por Dios. Amigo, amiga, la Biblia, la palabra de Dios es la regla de fe y práctica para nosotros. Debemos seguir los consejos que están allí. No debemos adorar a Dios por tradiciones humanas, sino por un así dice Jehová. Ya viene, pronto viene el Señor, justicia nuestra. Deseo que tú y yo estemos preparados para cuando Cristo regrese. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.